Bueno, ahí estuve contestando decenas de WhatsApp, lógicamente no contestando, sino mandándole alguna manito, y me piden algunos que complete la idea que estaba desarrollando, cuando dije cuáles eran los 5 puntos sobre los cuales estaba constituyendo una alianza entre el Partido Socialista Auténtico, el Partido Verde y el Partido Humanista. Entonces les decía, una era el tema ético, el tema ético que tiene tanta connotación, porque la ética es una disciplina, pero que rápidamente tiene que ver con abordar los problemas de la sociedad y las prioridades que tiene el Estado, no solo de manera honesta, sino atendiendo lo que es más urgente, lógicamente, es decir, como corresponde. No lo que le interesa a la dirigencia política, sino lo que le interesa al pueblo, a la base social, que es la que sostiene la República, que es la que sostiene el país, que es la que produce todos los días. La gente pobre, la gente trabajadora, la clase media baja, la clase media, la clase media alta, los sectores productivos también, que pueden pertenecer a la clase alta, pero que también son productivos y están comprometidos con la Argentina. Eso es lo que tiene que atender prioritariamente nuestro país, alentar el trabajo, alentar la posibilidad de que Argentina se modernice, que Argentina se transforme en un país del siglo XXI, porque mayoritariamente seguimos siendo un país en partes del siglo XIX y partes del siglo XX. Y salvo los telefonitos que llevamos todos encima, todo lo demás somos un país pero muy atrasado. ¿Eso qué requiere? Eso va a requerir, desde lo ético, hacer un pronunciamiento absolutamente extraordinario diciendo que la educación tiene que tener el lugar más alto que haya en la Argentina. Es decir, que lo que organice a la sociedad argentina sea el sistema educativo. Pucha. Eso es importante. Fíjense si eso no es un debate ético. Pero al mismo tiempo de ser un debate ético, es un debate técnico. Es decir, que efectivamente, si usted organiza la sociedad en torno al sistema educativo, si las familias, los horarios del transporte, de los comercios, de las empresas, de la industria, de la producción en general, de la recreación, todo se organiza en relación al ordenador, que es el sistema educativo. Privilegiamos el sistema educativo por el resto de los sistemas, de manera que tenemos maestras y maestros bien pagos, profesores y profesoras bien pagos, no docentes bien pagos, chicos bien atendidos para que en la escuela se sientan contenidos, tanto desde el punto de vista afectivo, como desde el punto de vista económico cuando corresponda, como desde el punto de vista pedagógico. Entonces nosotros estaremos dando el primer paso de la Argentina hacia el siglo XXI. Hoy, evidentemente, en el marco de la pandemia, de la suspensión permanente de clases, de los paros docentes, etcétera, la situación del sistema educativo argentino es bastante, no quiero decir catastrófico, pero bastante malo. Entonces, esto es una definición ética, aunque a usted le parezca mentira. Además, lógicamente, de defender los dineros públicos, porque los dineros públicos son escasos, surgen del esfuerzo de los argentinos, y los funcionarios públicos ni se los pueden robar, ni los pueden malversar, ni los pueden disponer de manera equivocada. Por eso hay que ir hacia una nueva constitución. Este es el aspecto ético dicho en 2 palabras. Después está el tema del ingreso básico universal. Segundo punto, el ingreso básico universal para erradicar en 25 meses la pobreza de ingresos de la Argentina. Eso va a impactar tan fuerte en la sociedad, va a ser un logro, va a ser un estímulo en el alma del 100% de los argentinos tan fuerte, y eso se logra con apenas el 4% del Producto Bruto Interno. Es decir, que en términos globales es muy poca plata.
y con muy poca plata usted logra resolver un problema dramático para los argentinos, a partir del cual, lógicamente, va a reforzar el sistema educativo, pero también va a reforzar, si es inteligente y lo acopla a un plan integral, el sistema productivo y de creación de empleo y de trabajo en la Argentina. Entonces, fíjese, este es el segundo punto, el ingreso básico universal. El tercer punto es la defensa irrestricta del aire, del agua, de la tierra, de la biodiversidad, de los lagos, los ríos, el mar, las montañas, la nieve, los bosques, la vida silvestre. Es decir, no se puede crecer económicamente, cosa que necesita la Argentina, a expensas de talar árboles, de matar animales, de contaminar el aire, de contaminar el agua. No, no, absolutamente no. Y en eso, esta alianza es la única que le va a decir que no al fracking, por ejemplo. Es la única que va a decir, bueno, hay que ir a una transición para terminar con los agrotóxicos en la Argentina y con un modelo realmente dependiente que le sirve a las multinacionales, pero que no le sirve al pueblo. Así que fíjese que lo que están haciendo como algo bastante interesante. El cuarto punto es la democracia participativa. La democracia participativa no puede ser una democracia participativa en el sentido de que todos se juntan en una plaza un día y debaten 1000 temas, porque eso no funciona, eso no existe. Para eso usted tiene un orden democrático, representativo, delegativo, donde usted tiene un intendente, un gobernador, un presidente, donde usted tiene legisladores en el Consejo Deliberante, en la legislatura de las provincias o el Congreso de la Nación. Entonces, ahí están los órganos políticos que tiene la democracia representativa para tomar las decisiones que correspondan en casi todos los temas, pero no en todos. La democracia participativa es tomar grandes temas, y preguntarle al pueblo qué es lo que quiere hacer el pueblo. Uno de esos grandes temas, el mayor acto de corrupción de la historia argentina, que es la deuda externa, bueno, hay que preguntarle al pueblo cómo quiere abordar este tema. Por ejemplo, Macri debió haberle preguntado al pueblo argentino si quería que pidiéramos al Fondo Monetario Internacional 57.000 millones de dólares que nos iban a encadenar, que no iban a resolver ningún problema y que iban a dejar hipotecado el futuro de los argentinos. Bueno, esto hubiera sido un debate y el pueblo argentino habría podido decir que sí o habría podido decir que no. Yo personalmente creo que hubiera dicho que no y que había que buscarle una solución distinta, porque Macri pide dólares para que los amigos del poder, los grandes grupos económicos, pudieran fugar ese dinero, salvarse ellos y hundir a la Argentina, transferirle esa deuda impagable al país. Entonces, ahí tiene un tema muy, pero muy importante. Ahora tiene el tema de la hidrovía, por ejemplo. Entonces, usted tiene el tema de la hidrovía. Bueno, ahora renovaron, se vencieron los 25 años de Menem, vencieron el 30 de abril, renovaron por unos días, está bien, no decimos nada, está bien, 90 días no es nada. Bueno, ahora hay que hacer una consulta popular. Si la gente quiere que le entreguemos el Paraguay y el Paraná a las multinacionales o quiere que haya una empresa nacional con el Estado Nacional y las provincias linderas con el río Paraná y Paraguay, con las cuales hacer una empresa que administre todo el tráfico sobre el río Paraná, por el cual pasan el 70% de las exportaciones argentinas y que representa evidentemente el gran foco de saqueo de la Argentina, porque por ahí pasa el contrabando de granos, por ahí pasa el contrabando minero, por ahí pasa el contrabando de drogas, por ahí pasan. ¿Por qué? Porque también le tendríamos que preguntar al pueblo argentino en una democracia participativa si quiere que los puertos sigan siendo privados o tengan una gestión profesional, pero una gestión social, es decir, con control social, y no que sean puertos en los cuales son verdaderas cajas negras, que no sabemos realmente qué es lo que pasa, no sabemos cuánto se exporta, no sabemos quién carga, no sabemos, porque todo eso está privatizado. Entonces sí hay un inspector, bueno, es un chiste, ¿verdad?
Es un chiste como decir, bueno, hay un inspector de tránsito en un municipio del Gran Buenos Aires. Sí, habrá un inspector de tránsito, pero el tránsito no va a normalizarse porque haya un inspector de tránsito. Entonces, eso también le podríamos preguntar al pueblo argentino. De la misma manera que le podríamos preguntar si el pueblo argentino avala el uso de agrotóxicos, y eso daría lugar a un gran debate donde participarían científicos, academias, universidades, políticos, economistas, biólogos, tecnólogos, en fin, un debate importante. Entonces el pueblo va definiendo el proyecto de país al que aspiramos. Por eso es tan importante la democracia participativa. Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto tiene que ver, bueno, con la posibilidad de generar un plan de desarrollo económico. La Argentina necesita desarrollarse económicamente. Sus provincias necesitan desarrollarse económicamente. Y lo tienen que hacer de manera armónica. No hay que desarrollar un lugar en detrimento del resto de los lugares. Hay que hacerlo armónicamente, de manera que todas las provincias tengan un nivel de desarrollo tal que cuando llegamos a una de estas provincias decimos el mundo está en el siglo XXI, la humanidad está en el siglo XXI y esta, mi querida provincia, también está en el siglo XXI. Y no como ahora, donde uno pasa por lugares donde dice, bueno, acá nos hemos quedado estancados en el tiempo. Y alguien dice, no, bueno, pero también todos queremos un poco de nostalgia y un poco del recuerdo del pasado. Sí, todo lo que vos quieras, y eso me parece magnífico, y soy absolutamente partidario de defender todos los monumentos históricos, todo lo que nos une al pasado, hay que defenderlo, hay que defender la tradición, hay que defender con amor todo lo que nos pertenece, y no dejar que nada se pierda, ¿no? El otro día estábamos hablando, el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires fue avasallado en sus dos alas, y de las 5 grandes puertas y ventanas que tenía en cada una de sus alas, quedaron 2, porque las otras fueron sometidas a la dictadura del automóvil. Entonces, para que pasen los coches, se cortó un monumento histórico como el Cabildo de Buenos Aires. Realmente eso ocurre en la Argentina, porque en otros países, supongo yo, que a nadie se le ocurriría tirar abajo el Coliseo para hacer en ese lugar una plaza o un emprendimiento inmobiliario, como se le podría ocurrir a Rodríguez Larreta o a Mauricio Macri, tirar abajo el Coliseo y ahí hacemos un negocio inmobiliario. No, así que, pero sí un desarrollo económico que la Argentina necesita. ¿Para qué? Básicamente porque nosotros necesitamos multiplicar el trabajo para que nuestra gente se gane la vida dignamente, al margen de que van a tener un ingreso básico universal con el cual van a poder vivir, pero nosotros necesitamos que todo el mundo trabaje, porque en el trabajo está la realización de las personas. Esto me parece que es fundamental, y bueno, son los 5 puntos entonces, ética, ingreso básico universal, defensa del ambiente, democracia participativa y plan de desarrollo económico sano. Así que bueno, esperemos y veamos si efectivamente nace algo nuevo que, como hablábamos recién con el diputado Giustiniani, hay una necesidad de que nazca algo nuevo, porque hasta el día de hoy no encontramos que los dos grandes conglomerados ni siquiera diagnostiquen correctamente lo que le está pasando a la Argentina. Por tanto, las soluciones no van a llegar. Y aunque haya una alternancia en el 2023, tampoco van a llegar las soluciones, porque no hay un correcto diagnóstico. Algo nuevo tiene que surgir en la Argentina. Y la Argentina tampoco puede quedarse en operaciones. Hoy estaba viendo en todos los diarios que estaba el tema de que Portugal le estaba dando, y con esto cierro y ya le voy a dar a Beto para la tanda, que Portugal le estaba dando un respaldo a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. A mí me parece magnífico, ¿verdad? Me parece magnífico, pero me parece que es más... Pensemos que Portugal es más chica que la provincia del Chaco. Pensemos que Portugal tiene un PBI más pequeño que el de la Argentina. Mucho más pequeño que el de la Argentina. Entonces cuando dice, bueno, te respalda Portugal, pero bienvenido sea, bárbaro que Portugal, país encantador. Daniel de Abrantes es descendiente de portugueses, así que miren, ¿cómo voy a hablar mal de Portugal? Por favor, al contrario, muy bien. Pero no nos quieran vender que porque Portugal respalda a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional hemos dado un avance significativo.
Una cosa, hablando de magnitud y peso, una cosa es un país que pertenece al G7, como Alemania, Francia o Italia, por ejemplo, y otra cosa es Portugal. Entonces, pero por otra parte, en el gobierno tampoco está del todo claro, porque el viernes pasado, cuando entrevistábamos a Claudio Lozano decía que había que suspender las negociaciones y los pagos al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. Y parece que lo que el gobierno está haciendo no es exactamente eso, sino que está tratando de llegar a un acuerdo sustentable. La verdad, muy difícil pensar que en estas circunstancias Argentina pueda llegar a un acuerdo sustentable. De todas formas, estábamos hablando de lo nuevo, no nos quedemos con lo viejo. El Fondo Monetario Internacional pertenece al fin de la Segunda Guerra Mundial. Es un organismo viejo, arcaico, incapaz de resolver los problemas que afronta la humanidad y por tanto nos debería preocupar infinitamente menos de lo que nos preocupa. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Eugenio Semino para hablar justamente de la situación de nuestros abuelos.